pero tú persiste en lo aprendido. Y se encuentra en la palabra de Dios, en la segunda carta de Timoteo 3, desde el versículo 14 hasta el 17. Y como les había dicho, como es tradición de las iglesias bíblicas tomarse un día o todo un mes para hablar de la Reforma Protestante, nosotros hemos decidido tomarnos esta oportunidad para hablar de tan pertinente tema. Y tú te preguntarás, ¿qué es la Reforma Protestante? Bueno, hace 507 años que un monje alemán llamado Martín Lutero clavó 95 tesis de doctrina en las puertas del Palacio de Wittenberg, Alemania, contra lo que sería el más poderoso imperio de la época, el Sacro Imperio Romano Germánico. Estas 95 tesis luego fueron resumidas en 5 pilares de doctrinas, llamadas las 5 solas. Y las 5 solas no son más que, quizás muchos de ustedes la han escuchado, podemos encontrar que hay una que se llama sola fide, solamente por la fe se encuentra la salvación en Cristo. Sola gratia, solamente es un regalo de Dios, solamente en la gracia de Dios se encuentra la salvación, no por obras, no porque tú vayas y compres la salvación, como lo hacía la Iglesia Católica. Solus Christus, la salvación solamente se encuentra en Cristo, excluyendo a María y a los santos. Soli Deo Gloria, la gloria solamente es del Señor únicamente. Y sola Escritura. La Escritura es nuestra única e infalible regla de fe y práctica como creyentes. Y es precisamente en esta sola que queremos concentrarnos en el día de hoy. Los reformadores enfatizaron el principio de sola Escritura de la forma más contundente posible. Ellos dijeron, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la escritura puede regir la vida del creyente. Y es ahí entonces en donde nosotros tenemos el versículo clave del día de hoy, que se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo 3, desde el versículo 14 al 17. Y vamos, acompáñame a esta porción. Dice la palabra de Dios en tu Biblia. Muy bien, dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Oremos. Buen Dios y Padre, te damos las gracias por esta oportunidad, el servicio de predicar tu palabra, Señor. Mira al predicador, sus debilidades, obra en él para tu gloria, Señor, para edificación de los hermanos, para convicción de pecado a quien necesite, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de los corazones de este lugar, para que puedan ver resplandecientemente la gloria de tu palabra predicada. Te pido, Señor, que estés con nosotros. Úsanos para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén. No sé si te has hecho algunas preguntas, pero quisiera que reflexiones en las mismas. La primera: ¿estoy confiando únicamente en la palabra de Dios? ¿Creo que la palabra de Dios es suficiente para guiar mi vida o estoy confiando en otras cosas? ¿Qué tan arraigadas están las ideologías del mundo en mi vida? Y bueno, yendo en materia o entrando en materia, podemos ir al primer punto que vemos en el versículo 14. En primer lugar, se nos hace un llamado a persistir en lo aprendido. Desde el versículo 14 se nos hace un llamado a persistir en lo aprendido. Y vamos al versículo 14 otra vez. Dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido.
Esta es una referencia a los familiares de Timoteo. Desde el principio, desde pequeño, Timoteo ha sido instruido en las cosas del Señor, en la palabra del Señor. Y esto es muy importante porque esto nos llama a ir directamente a los principios bíblicos de nuestra fe. Esto es un antídoto para no dejarnos llevar de las ideologías, de las falsas doctrinas. Y yo te puedo preguntar a ti, ¿qué verdades fundamentales has aprendido y cómo las estás aplicando en tu vida diaria? Por causa de la debilidad de la mente humana, estamos prestos a olvidar las cosas. Y Timoteo no estaba exento de eso. Timoteo podía olvidar las cosas que él había aprendido y por eso Pablo hace el llamado. Así como Pablo hace un llamado a persistir en lo aprendido, el Señor nos hace un llamado constantemente a persistir en lo aprendido. Así como las falsas enseñanzas estaban impactando la época de Timoteo, así hoy en día las ideologías y las falsas doctrinas nos están impactando. De manera que persistir en lo aprendido es un tanto pasar tiempo en un encuentro diario con la palabra de Dios, como dejar que ella sea la que dirija nuestras vidas. Es leer y aplicar diariamente esa palabra de Dios y ser consistente, persistente en esto que hemos aprendido. Y bueno, en el segundo lugar, en el segundo punto, se nos dan dos razones por las que debemos persistir en lo aprendido. Vamos al versículo 15 y versículo 16. Dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda, en el versículo 16. La primera razón que vemos aquí, por la cual se nos llama a persistir en lo aprendido, es porque la escritura es fuente de sabiduría. De ahí las palabras de Pablo, que te pueden hacer sabio. Fuente de sabiduría. Según la tradición, el padre judío instruía al niño desde los 5 años y Timoteo fue un ejemplo de eso. Él fue instruido desde el principio. Él sabía cosas y Pablo hace el llamado a él para que recuerde, no se desvíe. De esa misma manera el Señor te llama a ti en este día, hoy y siempre. Persiste en lo que has aprendido. Aquí vemos la Biblia como una guía que ha de regirla al niño desde el principio. La Biblia rigió la vida de Timoteo desde el principio y con muchos de nosotros. Nosotros, amados hermanos, no tenemos excusa para no caminar en sabiduría con el Señor, pues estamos expuestos diarias o semanalmente a la palabra del Señor. Nosotros no tenemos excusa, al igual que Timoteo. Luego crecimos, nos expusieron las Sagradas Escrituras, comenzamos a escuchar las Sagradas Escrituras, comenzamos a estudiar las Sagradas Escrituras, diaria o semanalmente, y no tenemos excusa. Hay un llamado en Romanos 12:2 que dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Debemos renovar nuestra mente. Es necesario que enfrentemos nuestra carne al mundo y al enemigo de las almas. Debemos persistir en lo aprendido y sumergirnos en la palabra del Señor, para no ser presa fácil de esos que atentan contra la imagen de Cristo en nuestras vidas. Debemos leer la palabra y renovar nuestra mente, porque de lo contrario seremos presa fácil de las ideologías y las mentiras. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo estás incorporando el estudio de la Biblia en tu diario vivir? ¿O acaso no lo estás incorporando? La segunda razón, entonces, que vemos aquí es el llamado a persistir en lo aprendido, y es la causa de la utilidad de las Escrituras. La segunda razón de persistir en lo aprendido es la utilidad de la Escritura. Por eso debemos persistir en ella, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La Biblia es como una maestra que nos guía para reprender y corregir. La palabra de Dios es como un instrumento para identificar el pecado y el error y corregirlo. Es
útil para instruir en justicia. La Biblia es como una guía para vivir una vida justa delante del Señor. Es obvio que al ser inspirada por Dios sale de la misma boca del Señor. Y yo te puedo preguntar, ¿cuál es el resultado de persistir en lo aprendido? ¿Cuál es ese resultado? Bueno, persistir en lo aprendido nos hace perfectos, es decir, conformados a la imagen de Cristo. Nota cómo dice el texto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando nos convertimos a Cristo, la justicia perfecta de Dios es imputada a nosotros, es puesta en nuestra cuenta, la justificación por la fe. Y de igual forma, en la medida que persistimos en lo aprendido, vamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Conforme vamos persistiendo en lo aprendido, somos conformados a la imagen de Cristo. Persistir en lo aprendido, hermanos, nos hace también fructíferos. Es solamente a través de persistir en la obediencia de la palabra de Dios que podemos tener el fruto que el Señor espera en nosotros. No podemos, hermanos, de ninguna manera dar fruto si no persistimos en las enseñanzas del Señor, en su palabra. No hay manera, no hay forma, no hay cómo crecer en Cristo si no nos sumergimos en su palabra. Es precisamente esto que Pablo, luego de señalarle a Timoteo, hace. Pablo le señala a Timoteo estas cosas porque debe persistir en lo aprendido. Él no era un superhéroe, él no era un supercristiano, era una persona como nosotros. Y él debía persistir en lo aprendido porque había ideologías, había enseñanzas falsas por ahí. Pablo, luego de señalarle a Timoteo que toda la escritura está inspirada por Dios, le dice a él y a nosotros que ella es útil. ¿Pero útil para qué? Repito. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con miras a qué? A fin de que el hombre de Dios, es decir, en primer lugar, él como ministro, sea conformado a la imagen de Cristo. Enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿de dónde y por qué Pablo viene y hace estas afirmaciones? ¿De dónde? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo es que llegamos ahí? Bueno, como hemos dicho, los falsos maestros estaban difundiendo falsas doctrinas. Y entonces Pablo se adelanta y comisiona a Timoteo. Leyendo más allá podemos darnos cuenta. Vamos ahí a 2 Timoteo 3, desde el versículo 1 al versículo 9. Ahí vemos entonces por qué Pablo le habla a Timoteo desde el versículo 14 a 17 de esa manera. Ahí podemos entender por qué se habla así. Dice desde el versículo 1 al versículo 9. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. En el 6. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diferentes pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Esta gente no prosperará. Acá vemos un tipo de persona muy diferente a lo que Pablo está hablando a Timoteo desde el 14 al 17. Aquí nos insta a hacer, nos muestra cómo son las personas opuestas a esto que Pablo quiere ver en Timoteo. Son personas con un marcado contraste con lo que el Señor nos manda en las Escrituras. Y me temo que muchas personas con apariencia de piedad, que profesan ser creyentes, han caído en esta desgracia, engañándose a sí mismos, viviendo una mentira y no haciendo la voluntad de Dios, que es vivir sumergidos en su palabra. Es lamentable, pero como dijo el pastor la semana pasada,
Estos son pasajes y son expresiones que no necesitan mucha profundidad porque son explícitas. Aquí Pablo está hablando con una serie de adjetivos calificativos negativos a estas personas. Tú lo ves, tú lo lees y te das cuenta la clase de personas que son. No necesitamos profundizar demasiado porque lo vemos claramente. La palabra es clara ahí. Hermanos, hay que decir que Pablo venía desde el capítulo 2 hablando del carácter de un buen obrero del Señor. Pero específicamente en el capítulo número 3, Pablo insta y habla de las características de los hombres en los últimos días opuestos a lo que él quiere ver en Timoteo. Y lo vemos en el versículo 1 hasta el versículo 9. Se nos da una serie de adjetivos calificativos, como le he dicho. Estos hombres o mujeres que han despreciado la palabra de Dios, a estos evita, le dice el Señor a Timoteo. Es importante señalar que Pablo venía comisionando a Timoteo desde el versículo 10. Y vamos directamente al versículo 10 de la porción que nos dice: pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. ¿Ven el contraste de lo que es Timoteo a esas personas? Mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí?, dice Pablo, y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Concluyendo, hermanos, es evidente que la palabra de Dios es eficaz. Nos hace aptos para toda buena obra. Esta es la preparación que recibimos a través de la palabra de Dios para servir a Dios y a los demás. Hemos visto, hermanos, varios puntos contundentes. El primer punto se nos llama a persistir en las Escrituras, en lo aprendido, en el versículo 14. Aquí se nos llama a persistir en la Escritura, sumergirnos en las Escrituras. La razón o el punto número 2 es la razón de la persistencia. Tenemos una razón muy válida en el versículo 15 y 16. Aquí se nos dan las razones por las cuales debemos persistir en las Escrituras como fuente de sabiduría y por su utilidad. Y en el versículo 3, en el punto número 3, versículo 17, se nos manda a persistir en las Escrituras porque hay dos puntos muy importantes. Persistir en lo aprendido nos hace perfectos, conformados a la imagen de Cristo. Esa justicia de Cristo es imputada a nuestro favor y hemos venido delante del Señor como sin pecado, como si nunca hubiésemos pecado, a través de la justicia de Cristo. Y persistir en lo aprendido nos hace fructífero. Somos fructíferos porque hemos persistido en lo aprendido, nos hemos sumergido en la palabra de Dios y hemos hecho la voluntad del Señor. De eso se trata este llamado. Y tanto como a Timoteo, que Pablo se lo hace, es el llamado de Dios a cada uno de nosotros. Y hoy en día, en este tiempo, en este momento, en este año 2024, el Señor te hace el llamado de persistir en lo aprendido. Persiste en lo aprendido, hermano. Persiste en lo aprendido. Es necesario, en contra de las ideologías del mundo, en contra de las falsas doctrinas, persiste en lo aprendido. Amén. Oremos, hermanos, y quiera Dios que seamos guiados por este caminar, persistiendo en la palabra de Dios, las palabras que han salido de la boca de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a persistir en lo aprendido. Ayúdanos, Padre, a persistir, a sumergirnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser conformados a la imagen de Cristo, así como tú quieres. Que se haga tu voluntad, Señor. Ayúdanos en medio de tantas ideologías, de tantas falsas enseñanzas. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que estés obrando en lo que han de ser salvos, edificando también a los hermanos. Te lo pedimos todo en los méritos de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén y amén.